Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndole desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme. En esta oportunidad vamos a estudiar correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero. El título para esta semana es El corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Estudiaremos Doctrina y Convenios 2. Estamos ya en la lección número 4 del año 2025. Muy bien, entonces, como introducción, nos dice según el manual que habían transcurrido 3 años desde que Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José Smith en la arboleda. Y José no había recibido ninguna revelación adicional desde entonces. Comenzó a preguntarse si el Señor estaba enojado con él. Como todos nosotros, había cometido errores y se sentía condenado por ellos. Sin embargo, Dios todavía tenía una obra que él debía llevar a cabo. La obra que José fue llamado a realizar está relacionada con que Dios nos pide a nosotros. José sacaría a luz el libro de Mormón. A nosotros se nos invita a compartir su mensaje. José recibiría llaves del sacerdocio para hacer volver el corazón de los hijos hacia sus padres. Ahora nosotros podemos recibir ordenanzas en favor de nuestros antepasados en los templos. A José se le comunicaron profecías que pronto se cumplirían. Nosotros somos llamados a ayudar a cumplir esas profecías. Conforme participamos en la obra de Dios, podemos esperar afrontar oposición e incluso persecución, tal como el profeta lo hizo. Pero también podemos tener fe en que el Señor nos convertirá en instrumentos en sus manos, tal como lo hizo con José. Ideas de Ven Sígueme que estudiaremos en esta semana. La primera idea, según el manual de Ven Sígueme, es: Dios tiene una obra para que yo lleve a cabo. Segunda idea de estudio de Ven Sígueme: al restaurar su evangelio, el Salvador cumplió profecías antiguas. Tercera, Dios me preparará para trabajar en su reino. Y cuarto, el Señor envió a Elías el profeta para hacer volver mi corazón hacia mis antepasados. Iremos con la primera idea de estudio. Dios tiene una obra para que yo lleve a cabo. Muy bien. Correspondiente a Historia, José es mi historia, el capítulo 1, los versículos del 30 al 33. Pero leeremos el versículo 33 y tenemos esta pregunta. ¿Alguna vez has considerado que Dios tiene una obra para ti también? Veamos lo que le dijo el Señor a José Smith, que está en José Smith Historia 1, en el versículo 33. José Smith dijo: me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal. O sea, que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo pueblo. Así es, así fue. Y así será por mucho tiempo hasta la segunda venida del Salvador Jesucristo, cuando nos presente al profeta José Smith como su profeta de la última vez, dispensación de los tiempos, y presenta al mundo. El juicio será para aquellos que no escucharon al profeta del Señor. Me llamó por mi nombre.
¿Alguna vez has considerado que Dios tiene una obra para ti también? ¿Que te ha llamado por tu nombre? El Padre Celestial y Jesucristo te conocen muy bien y conocen tu nombre. Conoció el nombre de Moisés, ya que lo llamó Moisés. Y vemos en las Escrituras que a Jeremías lo llamó siendo niño y la llamó por su nombre Jeremías. Y vemos a muchos profetas como Samuel, Isaías, Adán mismo, Abraham, Jacob, llamando al Señor por su nombre. El llamarnos por nuestro nombre, el Señor, testifica que Él nos conoce personalmente y conoce de nuestro potencial. En esta oportunidad, quien le llamó por su nombre fue el ángel Moroni, un ser resucitado que había venido en la presencia de Dios. Moroni, el último profeta que tuvo en sus manos las planchas de oro, a la cual José Smith sería llamado a traducirlas por el poder de Dios. Ahora estamos viendo en forma particular lo que llamó la atención a José Smith. Y podría llamarnos también a nosotros la atención. Que Dios tenía una obra para mí. Nuevamente la pregunta, ¿alguna vez has considerado que Dios tiene una obra para ti también? Veamos al respecto lo que nos dice el elder Gary Stevenson. Él enseñó lo siguiente: conforme venimos a Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo, participamos en la obra de salvación y exaltación de Dios. ¿Qué sucede cuando venimos a Cristo y ayudamos a los demás a hacer lo mismo? ¿Invitamos a venir a Cristo? Somos participantes en la obra de salvación y exaltación de Dios. Continúa diciéndonos, con una pequeña pausa, que se centra en responsabilidades divinamente asignadas. Estas responsabilidades son sencillas, inspiradoras, motivadoras y factibles. ¿Cuáles son ellas? Son estas. Veamos. Vivir el Evangelio de Jesucristo. Son estas nuestras responsabilidades sencillas que tenemos como seguidores de Cristo, como hijos del convenio. Invitar a todos a recibir el Evangelio. Unir a las familias por la eternidad. Veamos, vamos a ver algunos relatos y el significado de cada uno para que nos ayude a tener presente estas 4 responsabilidades que el Señor nos ha dado. Voy a abrir la máquina y voy a ir justamente a la leona, sí, de la conferencia general, sí, del mes de, si pueden buscarlo ustedes, también pueden ir, octubre del año 2021. El título del discurso del elder Gary Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles, simplemente hermoso, hermosamente simple es el título. Sí, entonces vamos a ir a la parte vivir el Evangelio de Jesucristo. Él nos relata lo siguiente. Vivir el Evangelio de Jesucristo. Primero, vivir el Evangelio de Jesucristo. Jens de Dinamarca ora
cada día a fin de vivir el Evangelio y percibir las impresiones del Espíritu Santo. Prestemos atención. Ha aprendido a actuar con rapidez cuando siente la dirección del Espíritu. Veamos. Si queremos conocerlo, vayamos a la Liaona del año 2021 de octubre en la conferencia general. James contó lo siguiente. Vivimos en una idílica y pequeña casa de entramado de madera con techo de paja, en el centro de un acogedor pueblecito, cerca del estanque del pueblo. En la figura vamos a ver justamente estas casas, y al parecer son muy lindas porque son de ladrillo, pero el techo sí es de paja. Se ven bonitos. Les recomiendo que puedan ir a la Liaona para que puedan ver. ¿Sí? Al costado tiene también una pequeña laguna. Él continúa diciéndonos. En esta noche, con el clima de verano danés más hermoso que se pueda imaginar, las puertas y las ventanas estaban abiertas y reinaban la paz y la tranquilidad. Debido a las gloriosas, brillantes y prolongadas noches de verano, no me había apresurado a reemplazar una bombilla quemada en el cuarto de servicio. ¿Sí? De repente, tuve el fuerte sentimiento de que debía reemplazarla de inmediato. Aquí vemos una foto de la bombilla y del techo de su casa. Techo de madera. Al mismo tiempo, escuché que mi esposa Marian nos pedía a mí y a los niños que nos laváramos las manos porque la cena estaba lista. Pero antes de ello, dice, tuve el fuerte sentimiento de que debía reemplazarla, o sea, la bombilla de inmediato. He estado casado el tiempo suficiente para saber que no era el momento de empezar a hacer algo más que lavarme las manos. Pero le dije a Marian que iría rápidamente a la tienda a comprar una nueva bombilla. Sentí el fuerte impulso de salir enseguida. La tienda de abarrotes estaba solamente al otro lado del estanque. Normalmente íbamos caminando, pero ese día me fui en bicicleta. Al pasar por el estanque, miré de reojo a un pequeño niño de unos 2 años que caminaba solo junto a la orilla del estanque, muy cerca del agua, y de pronto cayó adentro. En un instante estaba ahí, y al siguiente ya no estaba. Nadie había visto lo sucedido excepto yo. Lancé la bicicleta al suelo, corrí y salté al estanque, donde el agua me llegaba a la cintura. La superficie del agua estaba cubierta de alga, lo que hacía imposible ver a través de ella. Entonces percibí un movimiento a un lado. Metí el brazo en el agua y agarré una camiseta y saqué al pequeño. Empezó a jadear, a toser y a llorar. Poco después, el niño se había reunido con sus padres. Aquí vemos a nuestro hermano James con su esposa y sus hijos. Continúa el relato. Conforme el hermano James ora cada mañana para pedir ayuda a fin de reconocer las impresiones del Espíritu Santo, incluso algo tan fuera de lo común como cambiar de inmediato una bombilla, también ora para que se le utilice como una herramienta para bendecir a los hijos de Dios. James vive el Evangelio al procurar dirección divina
cada día, al esforzarse por ser digno y después hacer lo posible por seguir esa dirección cuando llega. Hemos visto la primera responsabilidad que tenemos nosotros los santos de los últimos días: vivir el Evangelio de Jesucristo. Ahora, la otra responsabilidad que tenemos también nosotros: cuidar de los necesitados. El Elder Stevenson nos dice lo siguiente: el siguiente es un ejemplo de cuidar de los necesitados. Un día, el presidente de la estaca Cúcuta, en Colombia, acompañó a la presidenta de las mujeres jóvenes de la estaca a visitar a dos mujeres jóvenes y a su hermano mayor adolescente, que estaban pasando serias dificultades. Su padre había fallecido hacía poco y su madre había muerto un año antes. Los tres hermanos habían quedado solos en su pequeño y humilde refugio. Las paredes estaban hechas de madera tosca, forrada con bolsas de plástico, y el techo de lámina corrugada cubría solo el espacio donde dormían. Después de la visita, estos líderes sintieron que tenían que ayudar. Gracias al consejo de barrio comenzó a surgir un plan para ayudarlos. Los líderes de barrio y de la estaca, la sociedad de socorro, el quórum de élderes, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes y muchas familias se dieron todos a la tarea de bendecir esa familia. Aquí vemos en la fotografía, sí, de cómo están haciendo zanja para reconstruir o construir su pequeña casa. Muy bien, están levantando en la otra foto de ladrillos la casa, los hermanos. Sí, continúa diciéndonos: las organizaciones del barrio se comunicaron con varios miembros del barrio que trabajaban en la construcción. Algunos ayudaron con el diseño, otros donaron tiempo y mano de obra, otros prepararon alimentos y aún otros donaron los materiales necesarios. Y aquí vemos a todo el quórum de élderes. Sí, se ve todo el quórum de élderes en una foto posando después de haber construido esta casa para los tres huérfanos. Continúa el relato, la historia. Al terminar la pequeña casa fue un día de gozo para los que ayudaron y para los tres jóvenes miembros del barrio. Esos jóvenes huérfanos sintieron los lazos cálidos y consoladores de su familia del barrio y supieron que no estaban solos y que Dios siempre está con ellos para ayudarlos. Los que tendieron la mano sintieron el amor del Salvador por esa familia y actuaron como sus manos al servirles. Podemos ser las manos del Señor en cuidar de los necesitados. La tercera responsabilidad que tenemos nosotros los santos de los últimos días es invitar a todos a recibir el Evangelio. El elder Stevenson nos dice: creo que les va a gustar este ejemplo de invitar a todos a recibir el Evangelio. Clayton, de 17 años, de Cabo Verde, no tenía idea de lo que sucedería al entrar un día a la clase de seminario de su barrio. Pero su vida y la vida de otras personas cambiaría para siempre debido a que lo hizo. Clayton, junto con su mamá y su hermano mayor, habían sido bautizados en la iglesia un tiempo atrás, pero la familia dejó de asistir. Su sencillo acto de participar en seminario llegó a ser un punto decisivo para la familia. Los otros jóvenes de la clase de seminario fueron afectuosos y cordiales.
Acogieron a Clayton y lo animaron a que fuera a otra actividad. Él lo hizo y pronto comenzaron a asistir a sus otras reuniones de la iglesia. Un sabio obispo vio el potencial espiritual de Clayton y lo invitó a que fuera su ayudante. A partir de ese momento, dijo el obispo Cruz, Clayton llegó a ser un ejemplo y una influencia para otros jóvenes. La primera persona a quien Clayton invitó a volver a la iglesia fue su mamá y después su hermano mayor. A continuación, él amplió su vínculo de amigos. Uno de esos amigos era un joven de su misma edad, Wilson. Después de su primera reunión con los misioneros, Wilson expresó su deseo de bautizarse. Los misioneros quedaron impresionados y asombrados al ver lo mucho que Clayton ya había compartido con Wilson. Aquí vemos en la foto, sí, a Wilson y al hermano Clayton vestidos de blanco. Y aquí vemos la foto, parecer en la ceremonia del bautismo. Sí, también con los jóvenes. Continúa diciéndonos el elder Stevenson. Los empeños de Clayton no quedaron ahí. Él ayudó a que otros miembros menos activos volvieran, además de compartir el evangelio con amigos de otras religiones. Hoy día el barrio tiene 35 jóvenes activos. En la foto pueden ver muchos jóvenes, ¿sí? Con un floreciente programa de seminario. Gracias en gran manera a los esfuerzos de Clayton de amar, compartir e invitar. Clayton y su hermano mayor Clever se están preparando para servir en una misión de tiempo completo. La tercera responsabilidad que tenemos nosotros los santos de los últimos días. Unir a las familias, perdón, es la cuarta responsabilidad. Unir las familias por la eternidad. El elder Stevenson nos dice lo siguiente. Finalmente, permítanme compartir un hermoso ejemplo de unir a las familias por la eternidad. Lidia de Yarkov, Ucrania, escuchó por primera vez sobre el templo por los misioneros. De inmediato Lidia sintió el ferviente deseo de ir al templo y después de su bautismo comenzó a prepararse a fin de recibir una recomendación para el templo. Lidia fue al templo de Freiberg, Alemania, para recibir la investidura y después pasó varios días ahí, efectuando la obra por representante. Tras la dedicación del templo de Kiev, Ucrania, Lidia iba al templo más a menudo. Ella y su esposo, Anatoly, se sellaron por la eternidad ahí y más tarde se les llamó a servir como misioneros de templo. Juntos han encontrado más de 15,000 nombres de antepasados y se han esforzado por brindarles las ordenanzas del templo. En la foto podemos ver a los hermanos. Continúa. Al preguntarle en cuanto a lo que siente por la obra del templo, Lidia dice, ¿qué recibí en el templo? He hecho nuevos convenios con Dios. Mi testimonio se ha fortalecido. He aprendido a recibir revelación personal. Puedo efectuar ordenanzas de salvación por mis antepasados fallecidos. Y puedo amar y servir a otras personas. Concluyó con esta muy verídica declaración. El Señor desea vernos en el templo a menudo. Hemos visto y analizado
y aprendido un poco más de las 4 responsabilidades que tenemos como santos de los últimos días. Vivir el Evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados, invitar a todos a recibir el Evangelio y unir a las familias por la eternidad. Al respecto de esta última responsabilidad, estudiaremos siguiente verdad y principio. El Señor envió a Elías el profeta para hacer volver mi corazón hacia mis antepasados. Lo hallamos en Doctrina y Convenios 2. Al leer la introducción, ¿sí?, de Doctrina y Convenios 2, nos dice lo siguiente. Un extracto de la historia de José Smith refiriéndose a las palabras del ángel Moroni dirigidas a José Smith el profeta mientras éste se hallaba en casa de su padre en Manchester, Nueva York, la noche del 21 de septiembre de 1823. Moroni fue el último de una larga sucesión de historiadores que habían preparado los anales que ahora se presentan al mundo como el Libro de Mormón. Hablando de ello, podemos ver que que Malaquías había profetizado que sucedía en los postreros días. Sí. Veamos, voy a leerles Malaquías, me va a llevar a Malaquías. Sí, en el versículo 5, Malaquías dijo lo siguiente. Y está recibiendo una revelación de parte del Señor. Dice así: he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así también se habla en las secciones 27, verso 9, en la sección 110, en los versículos del 3 al 16, que vamos a verlo, ¿sí? Veamos lo que dice. Versículo 9. Estamos en la sección 27, 9. Y también con Elías, el profeta, al que he encomendado las llaves del poder de volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, para que toda la tierra no sea herida con una maldición. Esta revelación lo recibió José Smith por parte del Señor. Asimismo, en la sección 110, ¿sí?, verso 13 dice lo siguiente. Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa. Porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: he aquí ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible, el del Señor, está cerca, sí, a las puertas. Esas llaves, sí, de sellamiento, fueron entregadas al profeta José Smith y a Oliver Cowdery. ¿Qué más nos dice? En la sección 128, 18. Veamos lo que nos dice.
aquí nos está hablando el profeta José Smith. Pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber en este caso que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos nosotros no podemos perfeccionarnos, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros ni ellos perfeccionarnos sin los que han fallecido en el Evangelio. Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en esta dispensación de hoy. Dispensación que estamos viviendo nosotros, todos los seres humanos en este tiempo. Muy bien. Con esto, vamos a leer lo que está escrito en Doctrina y Convenios 2. Una revelación dada a José Smith. Dice así: He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida, se quedaría vacía, completamente destruida a su venida. ¿Qué significado tiene? Yo os revelaré el sacerdocio por conducto a Elías, el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Vamos a ir al manual de institutos y nos dice lo siguiente. El profeta José Smith explicó por qué la visita de Elías el profeta fue necesaria para ayudarnos a recibir todas las bendiciones del sacerdocio. El espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la revelación, las ordenanzas, los oráculos, poderes e investiduras de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec y del reino de Dios en la tierra. Y de recibir, obtener y efectuar todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios, aún para tornar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, incluso los que estén en los cielos. ¿Qué es este oficio y obra de Elías el profeta? Es uno de los temas más grandes e importantes que Dios ha revelado. Él iba a enviar a Elías el profeta para sellar los hijos a los padres y los padres a los hijos. Además, la doctrina o el poder sellador de Elías el profeta comprende lo siguiente. Si tienen el poder sellador en la tierra y en los cielos, entonces debemos ser prudentes
lo primero que deben hacer es sellar sus hijos e hijas en la tierra a ustedes y sellarse ustedes a sus padres en gloria eterna. Eso es el significado de yo revelaré el sacerdocio por conducto de Elías. Y así fue. Cuando dice antes de la venida grande y terrible del Señor, al respecto, el mismo profeta José Smith dijo lo siguiente: el grande y terrible día del Señor, del que se habla en Doctrina y Convenio 2.1, se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Será un tiempo de gozo y alegría para aquellos que se hayan preparado para su venida. Pero será una época terrible de destrucción para los inicuos. Nuevamente repito y que tengamos presente lo siguiente. A la venida de Jesucristo será un tiempo de gozo y alegría. ¿Para quiénes? Para aquellos que se hayan preparado para su venida. Para los santos fieles y dignos que se hayan preparado para su venida. Pero será una época terrible de destrucción para los inicuos. Los inicuos sufrirán a la venida del Salvador Jesucristo. Mientras para los santos será un tiempo de gozo y alegría. ¿Qué queremos vivir? Yo y mi familia queremos vivir un tiempo de gozo y alegría. Muy bien. Nos vamos al versículo 2. ¿Qué significa? Y él, o sea, el profeta Elías, plantará, o sea, las llaves, el poder del sacerdocio, ¿no?, que fueron dados por conducto de Elías el profeta José Smith. Nos dice que y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. Y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. ¿Qué significado tiene? Veamos lo que significa al respecto. El presidente Joseph Fielding Smith explicó la función de la familia en la redención de los muertos. Al tornar el corazón de los hijos de los padres, se pone o se planta en el corazón de los hijos el sentimiento y el deseo que los inspirará a buscar los registros de sus difuntos. Más aún es necesario que se implante en el corazón el deseo y la inspiración. Deben tener eso a fin de ir a la casa del Señor y efectuar la obra necesaria por sus padres que murieron sin el conocimiento del Evangelio o sin el privilegio de recibir la plenitud del Evangelio. Muy bien, regresamos con ese conocimiento. El tercer versículo dice, de no ser así, de todo lo que hemos leído en los versículos 1 y 2, ¿qué pasaría? Toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Al respecto, veamos, ese es el significado que nos da el presidente Joseph Fielding Smith. Él explicó lo siguiente, empezando con una pregunta. ¿Por qué sería asolada la tierra? Él responde. Sencillamente, porque si no hubiese un eslabón conexivo entre los padres y los hijos, el cual es la obra por los muertos, entonces todos seríamos rechazados. Toda la obra de Dios fracasaría y se desperdiciaría por completo. Al respecto, también el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, aclaró. Además,
que un paso esencial en la salvación de los hijos de Dios era la restauración del poder para sellar. Sin ese vínculo no existirían los lazos familiares en las eternidades. Y sin duda la familia del hombre habría quedado en la eternidad sin raíz, antepasados, ni rama, descendientes. Puesto que el propósito supremo de la vida terrenal es que la familia de Dios esté sellada, unida y se salve celestialmente. Cualquier fracaso al respecto hubiera sido realmente una maldición. Hubiese dejado todo el plan de salvación totalmente asolado. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido las siguientes verdades. Dios tiene una obra para que yo lleve a cabo. Dios tiene una obra para nosotros. Él confía en nosotros. Seamos fieles en nuestras responsabilidades divinas que tenemos aquí en la tierra, en nuestros llamamientos y en las 4 responsabilidades que hemos visto. El Señor envió a Elías el profeta para hacer volver mi corazón hacia mis antepasados. Hermanos, es necesario tener esa conexión conectiva con nuestros antepasados, ser sellados con nuestros antepasados, hacer nuestro esfuerzo hasta donde podamos de poder unir a nuestras familias por tiempo y eternidad, mediante las ordenanzas que se hacen en el Santo Templo. Tenemos muchos familiares que han fallecido y están esperando que nosotros seamos los salvadores en el monte de Sión, tal como la profecía lo dice. Que podamos sellarnos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, bisabuelos y a todas nuestras familias. Ellos viven, nuestros antepasados. No de forma física con este cuerpo que tenemos hoy, sino con sus cuerpos espirituales que son eternos. Sé que esta es la obra de Dios. Sé que el corazón de los padres volverán hacia sus hijos y de los hijos hacia sus padres si hacemos nuestra parte y unirnos a nuestros seres amados, a nuestros antepasados. Sé que Dios tiene una obra para mí y para cada uno de nosotros. Y esta forma de compartir el Evangelio por este canal es una forma de cumplir con una de las responsabilidades de compartir el Evangelio, de vivir el Evangelio. Sé que nuestro Padre Celestial nos ama, Él vive. Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor del mundo. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por su tiempo, por su amor, por su voluntad de servirle al Señor, de dar su esfuerzo por la obra del Señor aquí en la tierra. Nuestro Salvador Jesucristo está muy feliz con muchos de nosotros por la forma como nos comportamos en su iglesia, en su reino,
con nuestras responsabilidades divinas que tenemos aquí en la tierra. De vivir el Evangelio, de preocuparnos por las ordenanzas salvadoras, de sellarnos a nuestros padres, a nuestros hijos, por mantenernos unidos, por servir a nuestro prójimo, servir a los demás. Sé que si lo hacemos, el Señor nos bendecirá eternamente. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga. Cuídense, que la paz del Señor esté en sus hogares y con ustedes. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.